de la electroporación pancreática. Primero, simplemente recordar 4 datos del cáncer de páncreas, que son los que estáis viendo en las diapositivas. Una tasa de supervivencia del 9% a los 5 años. Tan solo 10-20% de los pacientes acceden a una cirugía curativa y un tumor que está aumentando en incidencia, ¿no? Cada año, como podéis ver, se diagnostican 7.000 y pico cánceres de páncreas y más gente muere de cáncer de páncreas que de cáncer de mama, ¿no? Lo que llama muchísimo la atención es quizás el último dato, ¿no? Que la supervivencia promedio de estos pacientes es de 4 o 5 meses. Hace ya más de 10 años en el hospital empezaron a sucederse pacientes jóvenes con cáncer de páncreas que nos marcó muchísimo personalmente. Pacientes que empezaban la quimioterapia y no habían acabado la quimioterapia y ya habían fallecido, supervivencias de 3-4 meses. Y el doctor Méndez y yo empezamos a ver en algunos congresos que se creaba una nueva técnica, que era la electroporación, que no estaba comercializada en Europa, pero ya nos empezamos a interesar por ello. Al cabo de unos años salieron unos artículos, principalmente de Martin, que veis ahí en la pantalla, tratando más de 200 cánceres de páncreas en estadios localmente avanzados y vimos que tenía una supervivencia de 20 a 24 meses en relación a los 6 meses que estoy hablando, con lo cual nos impulsó muchísimo a desarrollar esta técnica. Después de Martin se empezaron a suceder múltiples publicaciones, como la que podéis ver en pantalla, tratando además a un grupo grande de pacientes, 75 pacientes, y volvíamos a esa supervivencia de 27 meses. Pero nos llamó todavía más la atención que había pacientes con cáncer localmente avanzado que conseguíamos después del tratamiento con electroporación disminuir el tamaño del tumor y que pudieran ser candidatos a una cirugía curativa, un downstaging. Estos son nuestros datos iniciales, no están del todo actualizados, pero ya empezamos a ver que teníamos supervivencias de 15-16 meses, lo cual nos animó bastante. ¿En qué consiste el IRE? El IRE, electroporación irreversible, o NanoKnife, que es la marca comercial, es una técnica ablativa, no térmica y básicamente funciona a través de conducción eléctrica. Necesita la colocación de 2 agujas para que se transmita la corriente de un lado a otra y podemos jugar con la distancia de las agujas y podemos jugar con la exposición del electrodo. En función de cómo combine esos parámetros voy a tener un área de ablación predefinida que podré calcular con antelación. Al final, si os fijáis, la corriente va de una aguja a la otra y al final lo que está produciendo en el interior de la célula es una apoptosis, no es una necrosis como la ablación térmica, es una muerte celular mucho más controlada. Al final, el tejido no desaparece como en una ablación térmica, no hay una necrosis coagulativa, el tejido al final o permanece o se regenera con tejido hepático normal o tejido del órgano normal. Aquí podéis ver un ejemplo de un tratamiento con IRE y según pasa el tiempo podéis ver cómo en el día 7, en el día 14, pues prácticamente no hay un agujero como vemos en radiología, ¿no? Sino que hay una regeneración tisular. Esto no es nuevo, esto de la electroporación. La electroporación ya se conocía antes con el nombre de electroquimioterapia y lo que hacía era crear corriente entre 2 puntos y aprovechaba ese momento de crear corriente para que las células abrieran los poros. Las células, cuando abren los poros, los oncólogos saben que es el momento de poder dar quimioterapia y que pueden absorber mucho mejor esa quimioterapia. Lo que ha cambiado es que si aumentamos la energía que damos de corriente entre las 2 agujas, creamos unos poros irreversibles. En ese momento ya sí que producimos apoptosis. El equipo que manejamos es el que veis en pantalla, es el NanoKnife. Mínimo vais a tener que poner 2 agujas, máximo 6. Y, como os decía, son agujas muy finitas y podéis regular en el mango la exposición del electrodo en función del área que queráis tratar. Al final estamos transmitiendo corriente de una aguja a otra. Pero una corriente de 1.500, 3.000 voltios. Imaginaros en un enchufe, el voltaje de un enchufe de 220. Aquí estamos hablando de 1.500 a 3.000 voltios. La diferencia de esa energía que transmitimos entre las 2 agujas es que la hacemos en milisegundos, en 90 milisegundos. Lo que estamos haciendo es disparar pulsos de corriente de una manera continua o en salvas, como podéis estar viendo ahí,
hasta que alcanzamos los 90 pulsos. Estas descargas eléctricas no se pueden liberar si no está el paciente con una sincronización cardíaca, porque podrías producir una arritmia. Entonces, siempre todos estos dispositivos van monitorizados con el electro y van a disparar siempre en el periodo refractario, justo después del complejo QRS, con lo cual el procedimiento dependerá del ritmo cardíaco del paciente. La planificación de los tratamientos la hacemos con el software que incorpora la máquina y ya lo que tenemos que poner es qué tamaño tiene el tumor, qué margen queremos lograr. Y ya vamos jugando con el software según utilicemos una aguja, 2, 3, 4 y vamos calculando el volumen que vamos a hacer. Y por supuesto jugamos también en lo que es profundidad con pullback, como con cualquier otra técnica. Estamos transmitiendo energía a un tumor, estamos transmitiendo electricidad. En el mismo momento que transmitimos electricidad, estamos en tiempo real viendo cómo absorbe el tejido, el tumor, esa electricidad. Con lo cual estamos viendo el amperaje que estáis viendo. Uno de los criterios de que he hecho bien la ablación es que después de haber transmitido una energía eléctrica, el amperaje tiene que subir en el área tratada por encima de 20. Todos esos pulsos que he emitido en la parte de arriba como azul, luego los valoro como amperaje por encima de 20. Esto sería un tratamiento óptimo. Esto es un caso nuestro de una electroporación que hicimos en el hígado y aquí os quiero enseñar para que veáis un poco a nivel de anatomía patológica cómo se comporta. Podéis ver el hígado, el tejido hepático y podéis ver el tumor con todas las células de color azul, ¿no? Después de hacer un IRE hay una apoptosis y el patólogo lo que ve es lo que estáis viendo, todo desestructurado, todo el tejido. No es tan bonito como lo pinto porque también el patólogo nos dice a veces que hay algún punto celular que ha resistido al tratamiento, ¿no? Pero globalmente es muy llamativo en anatomía patológica una ablación después de hacerla. Todo ese tejido se sustituye luego por tejido normal, se regenera. Ventajas. Hacemos ablaciones predecibles como con el microondas. Siguiente ventaja, nos da exactamente igual que haya un vaso cerca. No se va a disipar por el vaso la energía que yo estoy transmitiendo. Y tampoco, al no producir calor, tampoco voy a producir una lesión en el vaso, ninguna trombosis ni nada. Otra ventaja que tenemos es que, no es tan mínimamente invasiva como una ablación térmica, pero el alta normalmente a las 24 horas, 48 horas el paciente está en su casa. La puedo repetir si me ha quedado resto tumoral, la puedo combinar con microondas, la puedo combinar con cirugía, puedes combinarla como queráis, no invalida ningún tipo de cirugía. Y la gran ventaja, ¿no?, que preserva todas las estructuras neurovasculares. ¿Por qué? ¿Por qué preserva las estructuras neurovasculares el IRE? Pues lo preserva porque las estructuras neurovasculares, los vasos, los nervios, el uréter, la pelvis renal, la vía biliar, tiene colágeno. Cuando emites energía de este tipo, la energía viaja a través del colágeno, pero no logra hacer una apoptosis de todas esas estructuras. Con lo cual va a haber unos tumores que ya os podéis imaginar que son magníficos para tratar con esta técnica. Páncreas, por la invasión vascular, tumores centrales en el riñón y tumores centrales hepáticos. A todos los que hacéis ablación, tenéis que dominar esta técnica. Es como si jugarais al golf y no llevarais las maderas. Tenéis que tener el dominio de todas las técnicas ablativas, no solo microondas, radiofrecuencia y crioablación. Es verdad que tiene una dificultad técnica, pero como veremos, luego la podemos facilitar de otra manera y que tenéis que tener, lógicamente, experiencia en ablación. Dificultad técnica porque vais a tener que colocar varias agujas y paralelas. Y si no las colocas bien de manera paralela, la máquina directamente no va a funcionar, con lo cual vais a tener que ser bastante precisos. Contraindicaciones, principalmente paciente con arritmias, no le podemos hacer los disparos de pulsos o pacientes que tengan prótesis o dispositivos metálicos porque alteraríamos el campo eléctrico. Con lo cual, los stent metálicos, en un principio, una prótesis biliar no debería de ponerse si vamos a tratar un cáncer de páncreas. Inconveniente, anestesia general, 4 horas, obligatorio, aquí no vale sedación. Inconveniente, cada vez menor evidencia científica, porque ya está metido en varias guías. Inconveniente, precio, estamos hablando de 11.000 euros. Pero claro, según cómo lo analices, aquí podéis ver la evolución de los tratamientos oncológicos y podéis ver que un tratamiento con gemcitabina o con FOLFIRINOX en un cáncer de páncreas cuesta 20.000, 50.000 euros. ¿Para una supervivencia de cuánto? ¿De 5 meses? ¿De 6 meses?
Estas son las dos indicaciones. La clásica, estadio 3, cuando el tumor rodea los vasos. Segunda indicación, estadio 2B, que es un estadio borderline resecable, y ahí nuestro objetivo va a ser ayudarle al cirujano durante la cirugía para dejar esos márgenes libres de tumor. ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué momento preciso? Pues lo hacemos siempre, siempre después de haber dado la quimioterapia al paciente. Esperamos 3-4 ciclos de quimioterapia y evaluamos con TAC. ¿Que ha progresado? No es candidato para IRE, no va a responder al IRE. ¿Que la enfermedad está estable? Vamos a hacer IRE. ¿Que la enfermedad ha disminuido de tamaño? A lo mejor pasa a cirugía. Si pasa a cirugía, haremos acentuación de márgenes. Después de haber hecho cualquier IRE en un escenario o en otro, vuelve a la quimioterapia el paciente. Estos son los requerimientos anestésicos, una relajación muy importante por parte de anestesia, monitorización invasiva, 2 electrocardiogramas, porque se invalida cuando hacemos los pulsos de electroporación, se invalida uno de ellos. Y lo podemos hacer o en quirófano o en la sala, en el TAC. ¿Ventajas del TAC? Menos invasivo. A mí personalmente o a nosotros nos gusta menos hacerlo en la sala, nos gusta más el quirófano, porque en el TAC pues, atravesamos estructuras sin control, no vemos bien las lesiones, no las optimizamos bien, a lo mejor en una fase las veo, pero a lo largo del procedimiento hay muchos momentos que no veo bien la lesión. Siempre que hacemos en el TAC, luego tenemos que inmediatamente reconstruir cada serie que hacemos en 3D para ver que estamos paralelos y para decir las medidas que hay entre las agujas. Y luego tampoco les gusta a los anestesistas una FQ en el TAC. Siempre esta técnica, lógicamente, tiene una anestesia general, pero cada vez que hacemos un TAC o cada vez que colocamos una aguja hay que desconectar al paciente para hacerlo todo en apnea, para que sea reproducible. Aquí podéis ver uno de los casos, veis que en una fase arterial se ve el tumor y se ven los vasos, pero durante una parte larga del procedimiento no tengo control de lo que está pasando. ¿Ventajas? Bueno, o tips and tricks que podemos hacer, pues angular el gantry, aumentar la visibilidad de los vasos, podemos dar en lugar de un TAC con 100 de contraste, ir haciendo TACs con 30, 40 de contraste, o podemos dejar un catéter pigtail a través de la arteria femoral en el tronco celíaco e ir haciendo angiografía TAC, ¿no? Para las estructuras que tenemos al lado, pues como todo, neumo, hidrodisección. Siempre en las imágenes que estáis viendo hacemos el 3D y luego tenemos que medir las distancias para colocarlo. Y corrección de desviaciones. Esto funciona al revés. Cuando la aguja se te desvía hacia un lado, la tendencia con cualquier técnica ablativa es girar hacia un lado. Pues aquí es el contrario, hace como una especie de arco. Ir en quirófano es un medio hostil para nosotros, nos cuesta más situarnos anatómicamente, vamos a tener que lidiar José con... José María está llegando al límite. Sí. En definitiva, casi siempre lo hacemos en quirófano. Para ello hemos establecido una especie, os voy a pasar imágenes, esta es la técnica que utilizamos en quirófano, que es básicamente un abordaje caudocraneal, con lo cual vamos alrededor, desde abajo, a lo largo del eje de los vasos, es mucho más sencillo y hacemos la ablación de la lesión de esta manera, que estáis viendo. Hemos hecho modelos de plastelina para comunicarnos con los cirujanos. Hemos hecho simulaciones con las sondas para saber, entre cirugía y radiología intervencionista, cómo estamos colocando las sondas. En definitiva, ya siempre ponemos la sonda y el abordaje caudocraneal, como estáis viendo en los modelos de plastilina. Este es el típico tratamiento cuando hay una infiltración vascular, este es el típico abordaje caudocraneal y esta es la típica simulación que hace que nos entendamos. Otro ejemplo de recidiva y cómo hacemos el abordaje caudocraneal. Al final tenemos un lenguaje de agujas y al final, aunque sea con fin paliativo o con fin de conseguir un margen R0, lo hacemos caudocraneal y en quirófano. Complicaciones, alto riesgo, todas las que os podáis imaginar. Por eso hay que informar bien a los pacientes. Hasta 58% de complicaciones. Y bueno, para solventar todo esto, bueno, deciros que se puede hacer menos invasivo haciendo SBRT con unos resultados también buenos. Deciros que podemos emplear sistemas de navegación como el IMACTIS, que también lo usamos. Deciros que están cambiando los software, los protocolos y los software de visualización de lesiones, que nos van a ayudar también bastante, que podemos combinar con quimioterapia donde el tratamiento y, por último, que con esta diapositiva acabo, se está viendo que cuando tratas un tumor con IRE, a veces las metástasis o adenopatías que están distantes se pueden curar, básicamente como si fuera una vacuna inmunológica. Se llama el efecto abscopal y se ha visto en múltiples casos de IRE, como el que podéis ver ahí, tratando una próstata con IRE, cómo se reducen las adenopatías. Muchísimas gracias por vuestra atención.